Bienvenidos a una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y hoy recorreremos Números capítulo 13, versículos 1 al 33, en la sesión Valentía. Dios guió a su pueblo por el desierto, yendo delante de ellos en una columna de nube y de fuego. Les proveyó enviándoles comida que recogían cada mañana. Pero cuando se acercaron a la tierra que Dios había prometido darles, el miedo se apoderó de ellos. ¿Tendrían fe o se dejarían llevar por el miedo? Tarde o temprano llegarás a un lugar en el que la obediencia a Dios te parecerá costosa. Para los israelitas fue antes. Dios le dijo a Moisés que hiciera un censo de todos los hombres de 20 años o más que pudieran servir en el ejército. Números 1, 2 y 3. Eso nos dice de qué trata este libro. Dios estaba llevando a este pueblo a la guerra. Los estaba preparando para una campaña militar en la que tomarían posesión de la tierra prometida. Les esperaban costosas batallas y la victoria final. El Señor le dijo a Moisés: envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Voy a dar a los israelitas. Moisés envió a los espías y recorrieron la tierra durante 40 días para recoger información. Pero cuando volvieron, las cosas fueron terriblemente mal. La mayoría opinó que la tierra no podía ser conquistada y al extender de su pesimismo, el pueblo perdió el ánimo. Números es la historia de un desvío innecesario. El pueblo de Dios se enfrentó a una puerta abierta de oportunidades, pero se detuvo cuando debería haber seguido adelante. La historia nos advierte sobre las consecuencias a largo plazo de las decisiones cobardes, y si podemos entender en qué se equivocó esta gente, nos ayudará a evitar repetir sus errores. Personas que se quejan. En lugar de avanzar en obediencia al mandato de Dios, el pueblo se quejó de sus dificultades, de su comida y de sus líderes. Números 11.1, 4 al 6 y 12.1. Dios determinó que los refunfuñones y los quejosos no entrarían en la tierra. Así que pasaron los siguientes 38 años en el desierto hasta que toda esa generación murió y sus hijos ocuparon su lugar. Quejarse siempre es algo peligroso. La tragedia de esta historia es que cuando había grandes cosas por delante, el pueblo al que Dios había bendecido se sintió insatisfecho con lo que le había dado. Es difícil tomar buenas decisiones cuando se tiene una mala actitud. Si estás insatisfecho con lo que Dios te ha dado, ten cuidado. En eso estaba el pueblo de Dios cuando cometió el error de su vida. Un espíritu crítico les restó fuerza a sus convicciones espirituales, minó la pasión de su compromiso con el Señor y los dejó sin fuerzas espirituales, de modo que cuando llegó el momento de la decisión, se movieron en la dirección equivocada. Las personas críticas y quejosas suelen acabar eligiendo el camino equivocado. Detrás de una mala decisión generalmente se encuentra una mala actitud. Líderes complacientes. Moisés envió a 12 líderes, Números 13:3, para reunir información que le ayudara a formar un plan para cumplir la voluntad de Dios, pero después de su viaje de 40 días detrás de las líneas enemigas, regresaron para decirle a Moisés que la voluntad de Dios no era práctica. No podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Los espías decían: no podemos hacerlo, la tierra ya está ocupada, este proyecto es más grande que nosotros. Observa que no hicieron ninguna referencia a Dios en su informe. Estos líderes habían dejado de preguntarse ¿qué quiere Dios que hagamos? Y se centraron en cambio en lo que parecía manejable. Siempre que el liderazgo hace ese cambio, será costoso para el pueblo de Dios. Si perdemos la concentración en lo que Dios nos llama a hacer, pronto nos encontraremos vagando sin rumbo en el desierto. Dos de los espías, Josué y Caleb, presentaron un informe opuesto, centrando en el hecho de que Dios estaba con ellos. Pero cuando se les dio la oportunidad de hablar, el pueblo ya había tomado una decisión. Moisés permitió que la situación se saliera de control. Primero, el equipo de investigación informó a la audiencia equivocada. Los espías fueron encargados por Moisés, pero hicieron público su informe. En segundo lugar, se excedieron en su autoridad. Moisés pidió información, pero los espías hicieron una recomendación. El resultado fue que el pueblo terminó tomando una mala decisión sobre un asunto que nunca debió ser presentado ante ellos en primer lugar. La cuestión por decidir no era si debían entrar en Canaán, sino cómo debían entrar en Canaán. La complacencia y la mala gestión llevaron a toda la comunidad al borde del desastre.
Aquí hay algunas lecciones muy importantes para nosotros. Si el pueblo de Dios quiere avanzar en su propósito, debe ser agradecido y sus líderes deben ser fieles. Deben ver más allá de los datos y confiar en Dios. Aquí hay dos pruebas críticas de la salud de cualquier iglesia. ¿Hay un espíritu agradecido y unificado entre la gente? ¿Hay fe en los líderes? Votar por la costosa obediencia. Es fácil para nosotros imaginar que hubiéramos votado por entrar en la tierra de Canaán, pero si supiéramos que seguir el mandato de Dios expondría a los maridos y a los padres al riesgo de ser asesinados y a los hijos al riesgo de ser llevados cautivos, ¿realmente habríamos votado tan rápido a favor de entrar en la tierra? La gran ironía es que si los padres hubieran elegido el camino de la costosa obediencia al Señor, sus hijos habrían crecido en una tierra que emana leche y miel. Pero como los padres dieron prioridad a sus hijos, pasaron décadas vagando por el desierto. La obediencia siempre tiene un costo, pero al poner a sus hijos en primer lugar, estos padres se hicieron un gran daño a sí mismos y a sus hijos. Dios fue fiel a su pueblo incluso en el desierto, les proporcionó alimento todos los días y nunca los abandonó. Pero esta generación de gente que había experimentado la abundante gracia de Dios no contribuyó en nada a avanzar en su propósito. Una vez que vemos este peligro, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a evitar que sea así? Entiende tu llamado. Primero, debemos entender que nuestro llamado es a una vida de obediencia incondicional. La voluntad de Dios para Israel en el libro de Números era que el pueblo entrara en la tierra de Canaán. La voluntad de Dios para nosotros hoy incluye el gran mandamiento: ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Hace falta valor para amar a personas que quizá no te aman, y hace falta valor para compartir la esperanza del Evangelio con personas que quizá no quieran oírlo. Pero esto es lo que Dios nos llama a hacer. Cuanto más te bendiga Dios, más difícil será vivir una vida valiente. Es fácil hacerse la idea de que nuestra comodidad es lo más importante, pero Dios no nos ha llamado a una vida de comodidad. Cristo murió por nosotros para que dejáramos de vivir para nosotros mismos, y nos envía como el medio por el que se hace su voluntad en el mundo. En segundo lugar, debemos considerar el costo de ser obedientes. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, los protegió del costo total de su llamado al conducirlos por el camino del desierto, en lugar de la ruta directa que los habría llevado a través de territorio enemigo. Porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Pero con el paso del tiempo, Dios los llevó al lugar donde la obediencia era más costosa. Recuerdo una ocasión en la que mi padre me llevó a una subasta y me dijo: si vas a pujar, asegúrate de conocer tu límite superior de precio. Ese es un gran consejo para cualquiera que vaya a una subasta, pero sería un pésimo enfoque para la vida cristiana. Jesús no nos permite establecer un límite de precio superior. Él dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. No nos dice cuál será nuestra cruz, solo que debemos estar dispuestos a tomarla. Como seguidores de Jesús, debemos estar dispuestos a decir: mi dinero es de Cristo, mi tiempo es de Cristo, mi vida es de Cristo. No hay límite de precio superior. Mantén tus ojos en el premio. En tercer lugar, debemos mirar más allá del costo a la gran recompensa que se promete a todos los que siguen a Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Seguir a Jesús siempre vale la pena, cueste lo que cueste. Un día, un hombre rico se acercó a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Cristo sabía que el dinero estaba estrangulando la vida espiritual del hombre y que la única manera de que fuera libre era si daba su dinero. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Entonces ven y sígueme. Marcos 10:21. Al igual que el pueblo de Dios al borde de Canaán, este hombre luchó con el costo y se fue afligido. La vida de Jesús tuvo un resultado muy diferente. Su vocación implicaba un sufrimiento y pérdida extremos, pero él estaba dispuesto a pagar el precio. Y el libro de Hebreos nos dice cómo lo hizo. Cristo soportó la cruz por el gozo que le fue propuesto. Hebreos 12:2. En otras palabras, cuando Dios puso la cruz delante de Jesús, miró a través de ella el gozo que había al otro lado. Se centró en el resultado, e Isaías nos dice que de la angustia de su alma verá
y quedarás satisfecho. Isaías 53:11. He aquí dos historias sobre diferentes elecciones y resultados. Una historia termina con un hombre que está triste, la otra termina con un hombre que está satisfecho. La diferencia está en su disposición a obedecer la voluntad de Dios sin importar el costo. Apenado o insatisfecho. ¿Cuál de estas dos palabras describirá lo que sientes cuando miras hacia atrás en tu vida? Esto es lo que descubrimos hoy. Algunas generaciones contribuyen más que otras al avance del propósito de Dios. El libro de Números nos lleva a esperar que así sea. No todas las generaciones sirven de buena gana. La unidad del pueblo de Dios y la valentía de sus líderes nos salvarán de caminar sin rumbo y nos pondrán en la posición para impulsar el propósito de Dios en el mundo. Esto fue una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y espero que nos acompañes en la próxima parada de nuestro recorrido. Para más recursos de Abre la Biblia, como el programa de enseñanza del pastor Colin Smith, libros digitales y otros recursos para hacer crecer tu fe, visita abrelabiblia.org.